A ver chicos, vayamos al problemita 36. Nos dice si x1 y x2 son las raíces de la ecuación 2x al cuadrado menos 2x más 1 es igual a 0. ¿Qué valor asume x1 sobre x2 elevado al x2 sobre x1 menos x2 sobre x1 elevado al x1 sobre x2? A ver, vayamos a la solución de este ejercicio, muchachos. A ver chicos, vayamos a la solución de este problemita interesante que nos dice, muchachones, mira, si x1 y x2 son las raíces de la ecuación cuadrática que te da 2x al cuadrado menos 2x más 1, nos dice qué valor asume x1 sobre x2 elevado al x2 sobre x1 menos x2 sobre x1 elevado al x1 sobre x2. Vamos a analizar ya, muchachos. Para esto vamos a recordar un teorema fundamental de ecuaciones cuadráticas, ¿no? Fíjate bien acá. Si yo tengo acá la ecuación cuadrática x al cuadrado más bx más c, tengo dos raíces, ¿no? Y para allá hay una formulita, tú te acuerdas de las raíces, ¿no? Dice que la suma de sus raíces va a ser igual a ¿quién? Al segundo coeficiente, que es b, dividido entre a, acompañado de su signo menos, ¿no? Y el producto de raíces, ¿a qué va a ser igual? Al término independiente dividido sobre el primer coeficiente, que va a ser c entre a. Entonces, esa formulita la vamos a aplicar acá, pues jóvenes. Vamos a analizar acá, fíjate bien acá. Vamos a decir 2x al cuadrado menos 2x más 1 igual a 0. Ya te dan de dato que ellos van a tener dos raíces. ¿Cuáles son esas dos raíces? x1 y x2. Perfecto. Pero te preguntarás, profe, ¿cómo voy a llegar a esta expresión? Ahorita lo vamos a analizar. Vamos a aplicar la formulita, la más conocida, la vaquita, dice, ¿no? Se dice acá, x1 más x2 va a ser igual a ¿quién? Al segundo coeficiente, que es menos 2 entre 2. Entonces, como este es menos 2, dice, no, es el menos va a ser, ¿no? Entonces va a ser acá menos, acá vas a copiar menos 2 entre 2. Y acá va a ser el producto de sus raíces, x1 por x2 va a ser igual al término independiente sobre el primer coeficiente, que es 1/2. ¿Cuánto te va a salir acá? Vamos a empezar. La suma de sus raíces x1 más x2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. El producto de sus raíces va a ser x1 por x2 igual a ¿cuánto, jóvenes? A 1/2. Listo. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a llegar a esta expresión, profe? Entonces lo que vamos a hacer es esto. A esta suma de raíces, que es igual a 1, lo vamos a elevar al cuadrado. Elévalo al cuadrado. ¿Cómo sería? Vamos a copiar acá. x1 más x2 elevado al cuadrado. Y acá también saldría 1 al cuadrado, ¿no? Entonces ese es un binomio al cuadrado que te va a quedar la siguiente forma. Te va a quedar x1 elevado al cuadrado, el primer término, más 2 veces ¿quién? El primero y el segundo, que es x1 por x2, más el segundo término al cuadrado, igual a... Pregunto, ¿el producto de raíces a qué es igual? x1 por x2. Esto va a ser igual a 1/2. 2 por 1/2, ¿cuánto te va a dar? Te va a quedar 1. Listo. Entonces te va a quedar acá x1 elevado al cuadrado más 1 más x2 elevado al cuadrado igual a 1. Se cancelan los unitos y me va a quedar acá x1 al cuadrado más x2 al cuadrado igual a 0. Interesante. Y mira lo que vamos a hacer. ¿Cómo voy a llegar a esa forma, profe? Mira, este x2 al cuadrado lo paso a restar. Y me va a quedar la siguiente forma. x1 al cuadrado menos x2 elevado al cuadrado. Listo. Acá se pone lo emocionante. Este x1 al cuadrado y este x2 al cuadrado lo voy a desdoblar. Como x1 por x1. Y a este x2 al cuadrado lo voy a desdoblar así. Menos x2 por x2. Perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? Mira lo que voy a hacer. Tú quieres dar la forma como está acá. x1 sobre x2 elevado a x2 sobre x1. Y acá x2 sobre x1. Acá x1 sobre x1. Entonces lo que voy a hacer es esto. Este x2 lo voy a pasar a dividir. Y este x1 lo voy a pasar a dividir con el x2. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar así. Dividiendo, te va a quedar x1 sobre x2 igual a ¿cuánto? A este x2, que sería menos x2 sobre x1. Mira, ve. Acá ya se pone lo interesante, porque acá ya tengo la forma, pues muchachos, ya tengo la forma. Entonces, mira lo que voy a hacer. En acá, como te dice, muchachón, acá tengo x1 sobre x2 elevado a la x2 sobre x1. Esto lo dejamos ahí, ¿les parece? Listo. Menos, lo que voy a hacer es esto. También lo dejo acá, el x2 sobre x a la 1. Mira, el x1 sobre x2, ¿a qué es igual?
a menos x2 sobre x1. Entonces, este exponente acá va a ser menos x2 sobre x1. Listo. Tú debes recordar un teorema fundamental de teoría de exponentes. Si yo tengo acá una base y un exponente negativo, el exponente negativo se volvía positivo y la fracción solo lo invertías. ¿Y qué te va a quedar? Te va a quedar así. Te queda x1 sobre x2, vamos a copiarlo, acácito x2 sobre x1, ¿no? Listo, esto yo lo invierto y me va a quedar así, menos x1 sobre x2. Pero el exponente, lo que es negativo, se vuelve positivo, se mantiene. Y me quedaría x2 sobre x1. Ya está, muchachos. Dete cuenta, base y exponente se repiten, son iguales, ¿no? x1 sobre x2, acá también, ¿no? x2 sobre x1, ¿no? ¿Me dejo entender? Acá también, mira. Acá también, mira, se repite. ¿Ve? X1 sobre x2, acá también se repite. El exponente también se repite. Entonces, ¿qué te da a entender? Que estas dos cantidades, ¿cómo son? Iguales, pero se está restando. Entonces se van a cancelar y el resultado me va a quedar el valor de 0. Y eso sería la solución, muchachos. Gracias.